¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La Comisión Nacional Anticorrupción pide al Consejo de Participación Transitorio que la evaluación a funcionarios empiece por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gisela? Amigos, muy buenas tardes. A su vez, los comisionados transitorios le piden a la Asamblea que agilite el juicio al fiscal general. Empezamos con este tema y María Gracia Acosta informa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio recibió en Comisión General a representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, también del Frente Unitario de Trabajadores y al asambleísta por el Movimiento Creo, Esteban Bernal. Ellos manifestaron su respaldo a este organismo que preside Julio César Trujillo y además dijeron a su criterio cuál debería ser la prioridad para la evaluación de las autoridades. La primera acción que tienen que tomar es en contra justamente de aquella entidad que nos da la seguridad jurídica. Aún en este gobierno siguen personajes que manipulan los temas de justicia y necesitamos darle celeridad fundamentalmente a la evaluación del Consejo de la Judicatura. Estamos cansados ya de tanto informe, de tanta comisión, de tanta organización que persigue realmente lo que ha pasado en la seguridad social. Creemos que tenemos que apuntar específicamente a la parte financiera del Seguro Social y a la parte financiera del BIES. Queremos saber qué pasaron con los fideicomisos. Y eliminen al jefe de la banda, que es Rafael Correa. Él tiene que salir. Él tiene que estar primero en estas evaluaciones, porque él es el jefe de la banda. Estos pedidos tuvieron respuesta por parte de los consejeros. El presidente Julio César Trujillo dijo que si fuese por él, los corruptos estarían ya en la cárcel. Pero ustedes comprenden, no tengo atribuciones para mandarlos a la cárcel, porque la Constitución prevé una división de funciones, y esa división de funciones vamos a respetar. Los oídos de todos los que estamos aquí presentes están abiertos a las demandas que ustedes han hecho. La comparecencia de otros representantes de distintos organismos y colectivos continuará acá en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y la Asamblea Nacional tratará esta tarde de avanzar en la reestructuración interna y sigue sugiriendo algunos nombres. Andrea Samaniego está en el lugar y enseguida nos brinda los detalles. ¿Qué tal, Andrea? Te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, los 137 legisladores el día de hoy deben analizar este proyecto de resolución que busca la reestructura de la Asamblea Nacional, desde las comisiones legislativas, pasando por el Consejo de la Administración Legislativa y las vicepresidencias. Durante esta mañana ya se han escuchado varias propuestas de varias bancadas legislativas. Una de ellas es que Carlos Berman se ratifique como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Nosotros les hemos preparado el siguiente video, veamos. Esta tarde el legislativo podría cambiar de autoridades. Los asambleístas deben resolver la solicitud planteada por el legislador Raúl Tello de reestructurar y cambiar las autoridades de las comisiones, CAL y de las vicepresidencias. En el oficialismo ya hay candidaturas. Julio César Quiñones sería el primer vicepresidente. Sí, la propuesta sería, una de las propuestas es que Guayas mantenga, al ser un periodo que se va a completar, a concluir, Guayas mantenga geopolíticamente, por todas las razones que ustedes saben y amerita, la primera vicepresidencia. Los aliados de Alianza País solicitaron que en la segunda vicepresidencia se ratifique el nombre de Carlos Berman. Hemos propuesto la posibilidad de que se mantenga la candidatura de Carlos Berman. En esas consideraciones, inclusive, hemos cedido espacios a nivel del CAL. En definitivo, o sea, aquí no hay ambición. Mientras tanto, la vocalía de Soledad Buendía podría ocupar María José Carrión o Jimena Peña, y la vocalía de Verónica Arias en el CAL la ocuparía René Yandún de la bancada de Integración Nacional, pero esto aún no está 100% definido. Primero tenemos que esperar qué es que está establecido dentro del acuerdo que se quiere hacer. Tiene que decirnos qué está establecido, si no está establecido, ¿para qué vamos a buscar nombres? Patricio Donoso de Creo y Luis Fernando Torres del PSC podrían ratificarse en sus vocalías. Yo no sé qué pase conmigo, porque la moción que ha presentado un asambleísta es la de que, levantando la mano, prácticamente se descabece a todas las autoridades de la Asamblea de manera colectiva. Desde el correísmo no están de acuerdo con la resolución que van a debatir esta tarde. Doris Solís cree que las autoridades de las comisiones primero deben renunciar a sus cargos. Tomar un acuerdo
si se debe dar una reestructuración y unos cambios, de hacerlo por la vía legal. En las comisiones legislativas, el BIN tiene expectativas. Aspiramos nosotros tres presidencias de comisiones y 3 vicepresidencias. Y Suma espera recuperar la Comisión de Participación Ciudadana. Bueno, ese es un espacio que nos corresponde, que lo ganamos como Suma. Será entonces esta tarde cuando el Pleno Legislativo decida el futuro de las comisiones legislativas. El Pleno de la Asamblea está convocado para las 5 de la tarde, pero antes de hablar de la reestructura de la Asamblea, los legisladores deberán analizar una posible comparecencia de Tania Moreno ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros estaremos pendientes de la información que aquí se genere. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, y muchísimas gracias. Se desarrolla en Quito la Marcha por la Vida y por el Agua, cuyo propósito es protestar contra las concesiones mineras en el noroccidente de Pichincha, desde donde llegaron esta mañana. En la Plaza de la Independencia está Fausto Yepes y desde allí nos amplía la información. Hola Fausto, buenas tardes, cuéntanos, ¿llegó la marcha? Gracias, ¿qué tal, Liz? Amigos, una buena tarde para todos. Acá en el Palacio de Carondelet están ya concentrados todos los representantes de esta marcha por la vida y el agua que salieron a partir de las 5:30 de la mañana desde el sector de San Miguel de los Bancos al noroccidente de Pichincha. A esta marcha se han sumado las organizaciones sociales, algunos sectores también, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados del noroccidente, representantes también de estos gobiernos de Puerto Quito, de San Miguel de los Bancos, de Pedro Vicente Maldonado, y llegan acá con un pedido en concreto que tiene que ver con la suspensión de las concesiones mineras que han sido entregadas en los últimos meses en este sector del San Miguel de los Bancos. Son 4 bloques con más de 14.000 hectáreas que habrían sido concesionados. Sin embargo, se está trabajando ya en un proceso de auditoría de las concesiones mineras. Todas las organizaciones han llegado hasta acá con este pedido para hacerle formalmente al presidente de la República, Lenín Moreno, sobre estas reacciones y también parte de lo que ha significado esta marcha por la vida y el agua. Habló uno de los representantes y principal dirigente también de esta marcha, Inti Arcos, quien se refiere a los pedidos en concreto que llegan desde el noroccidente de Pichincha. Escuchemos. Y por eso estamos aquí. Queremos que se libere todo el noroccidente de la minería metálica. Queremos que se dé la moratoria a la minería y estamos con todos los colectivos también para que se libere Yurimaguas y todo el país. Queremos que el Ecuador camine hacia un rumbo de sostenibilidad, un rumbo de vida. Sí hay cómo. Plata para hoy, hambre para mañana. Queremos que se vaya construyendo un modelo donde los jóvenes, donde los nietos y nuestros hijos podamos coexistir con la naturaleza. Y las autoridades todavía no han abierto los ojos para ir construyendo juntos ese camino. Sí hay ejemplos en el mundo en los que se puede construir un modelo económico basado en la vida, basado en otro modelo. Bien, las organizaciones esperan una respuesta por parte de las autoridades de gobierno. Sin embargo, ya en las próximas horas habrá seguramente reuniones, nos han confirmado, entre el Ministerio del Ambiente, la Prefectura de Pichincha y también el Ministerio de Minas respecto de estas auditorías a las concesiones mineras. Hasta aquí nuestro reporte desde el Palacio de Carondelet. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, buenas tardes. Gracias, Fausto, y una buena tarde para ti también. Y justamente en el mismo tema, habitantes de Cuellaje, Intag, de la provincia de Imbabura, no están de acuerdo con la firma del convenio entre el presidente de la República y la empresa minera chilena Codelco. Afirman ser un pueblo medianamente agrícola, netamente agrícola más bien. Aquí la nota. Los moradores de la parroquia 6 de Julio de Cuellaje, perteneciente al cantón Cotacachi de la zona de Intag, solicitan al presidente Lenín Moreno se derogue la firma de convenio para la exploración y explotación del proyecto Yurimagua, realizado el 10 de marzo pasado. Es aplaudir a la gente de Cuellaje que es ñeque en la agricultura, la ganadería, y Cuellaje creo que no necesita ese tipo de actividad. Según el alcalde de Cotacachi, no se han respetado los permisos respectivos por parte de la empresa minera extranjera. Miren la cantidad de árboles y qué belleza de biodiversidad que tenemos, que han tumbado de 54 centímetros de diámetro. Tenemos 21 microcuencas, 55
vertientes de agua de donde coge la gente para abastecerse a sus sistemas de agua. Las mujeres de Cuellaje en INTAG, dedicadas a la agricultura, quieren luchar por sus derechos y mejorar el plan de manejo ambiental existente en la comunidad. Violando el artículo 398, deberíamos haber sido consultadas. Si en los campos se dan la minería, ¿de dónde vamos a tener para mantener las familias en las ciudades? La gobernadora de Imbabura se pronunció al respecto y afirma estar abierta al diálogo con los habitantes de la zona de INTAG. Se ha iniciado un proceso a través del ente rector de socialización. Entiendo que la demanda de la ciudadanía es que sea en una asamblea. Hemos llegado a un acuerdo para el 3 de abril, aquí en la gobernación, mantener una reunión del tema específico de Cuellaje. Con cámaras de Jimmy Vizcaíno, desde Cotacachi, Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Las delegaciones del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional continúan el quinto ciclo de negociación de paz en Quito. En ese marco, la canciller María Fernanda Espinosa se pronunció sobre los hechos de violencia en la frontera norte del Ecuador y afirmó que son hechos dolorosos y por lo tanto el diálogo de paz se tratará con suma urgencia. Viendo lo que está ocurriendo en nuestra frontera norte. Yo creo que eso es de conocimiento público, lo he mencionado en mis palabras. Hay un compromiso compartido con Colombia de enfrentar toda forma de violencia y agresión a nuestra población fronteriza. Lo que el Ecuador ha solicitado es que cumplamos los acuerdos a los que ya llegamos en Pereira, donde tuvimos una reunión que se llama de fórmula 3+2, donde están los altos mandos militares y policiales, los ministerios de Interior y Defensa y las cancilleres en este caso. El Gabinete Intersectorial de Seguridad se desarrolla en Esmeraldas con la presencia de autoridades gubernamentales encabezadas por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. El tema central es la vigencia del estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro debido a la serie de ataques y atentados de fuerzas irregulares. Además, las autoridades informaron que está en marcha un plan de atención a los desplazados que están dejando estos incidentes armados. Allí se dio a conocer que la Fiscalía abrió una investigación sobre los hechos, que se remontan al 27 de enero, cuando empezaron estos ataques. Militares no capacitados para enfrentar al nuevo enemigo y la necesidad de más armamento son las principales debilidades que acompañan la situación en la frontera norte. Así lo sostiene un excomandante de operaciones navales. Una tranquilidad superficial llega a ratos a las familias Sandoval Bajaña y Elaje Cedeño, mientras siguen despidiendo a Jairo y a Sergio. Esta tarde será el último adiós. Durante la mañana, el comandante general de la Armada llegó a dar el pésame y a decir que existe un compromiso de seguir protegiendo nuestro territorio. Esto mientras más de 12.000 policías y militares continúan resguardando nuestra frontera norte. Ellos son los principales amenazados de la situación, pues de los al menos 5 atentados registrados en menos de 2 meses en Esmeraldas, todos han sido dirigidos a uniformados. El militar realmente trabaja con lo que tiene. Lo dice el propio comandante de operaciones navales y complementa que en el 2007 ocupó ese mismo cargo. No existen los equipos necesarios. Todos sabemos las compras que se han hecho han sido de material viejo. Llegaron 10.000 fusiles, no sabemos dónde están esos fusiles, no están en el norte porque la compra de equipo y armamento es caro, oneroso, entonces hay que dar prioridades. Ahorita es una prioridad en la frontera norte. Allá debemos orientar los recursos. Aparte agrega lo que ya han dicho las autoridades. Este es un enemigo desconocido. Ya no estamos hablando de crisis en la frontera, sino de conflicto, dice. Más allá de eso, la inteligencia militar está debilitada y como el enemigo es nuevo, la capacitación debe llegar a los jóvenes militares que están en la frontera haciendo frente. Requiere un entrenamiento especial también, ya no es el mismo. Estos son fuerzas irregulares que ni siquiera Colombia los ha podido enfrentar con el apoyo de Estados Unidos. A las 4 de la tarde será el sepelio del cabo segundo de 26 años en Milagro. Y en Guayaquil, el marino de solo 23 años será sepultado a las 3. Ahí se dará el último adiós a quienes son las primeras víctimas mortales de estos atentados. Por lo que insiste, un problema que antes veíamos como ajeno, ya es nuestro. Dayana Monroy, 24 horas.
La eliminación de la Secretaría de Inteligencia abre la posibilidad de realizar una investigación al uso de gastos reservados que se hizo en la entidad durante 9 años. Un constitucionalista y un exmilitar coinciden en que las labores de inteligencia deben regresar a las Fuerzas Armadas. En total fueron 5 los secretarios de inteligencia que estuvieron al frente de la SENAIN durante sus casi 9 años en funciones. Entre 2009 y 2010, la recién inaugurada Secretaría de Inteligencia estuvo al mando de Francisco Gijón. Ese año Gijón fue relevado por el almirante en servicio pasivo Homero Arellano, quien estuvo unos cuantos meses en el cargo. En 2011, por aproximadamente un año, la Secretaría de Inteligencia fue liderada por otro militar en servicio pasivo, esta vez el vicealmirante Luis Yepes. Entre 2012 y 2014, su sucesor fue Pablo Romero, hombre de confianza del expresidente Correa, salpicado por el escándalo de espionaje de Hacking-Team, hoy con orden de detención por presunto peculado. Desde 2014 hasta febrero de 2018, Romy Vallejo, también hombre de confianza del expresidente Correa, estuvo al frente de la entidad. Entre 2012 y 2018, la SENAIN recibió de manos del Estado la suma de $310 millones, que en su mayoría fue usado bajo la figura de gastos especiales. Durante estos 5 periodos, la Contraloría General del Estado, con Carlos Polit a la cabeza, emitió 5 exámenes especiales a dichos fondos. No determinó ninguna irregularidad. Para este constitucionalista, la eliminación de la SENAIN no debería entenderse como el fin de una etapa, sino más bien dice ser el punto de partida para el inicio de un proceso de investigación. No por el hecho de que el Contralor, y precisamente el Contralor Polit, haya auditado esos gastos reservados, significa que eso tiene legalidad. Herrería sostiene que la lupa de la Contraloría debería estar sobre el posible cometimiento de actos de peculado y no solo eso. No tenemos la seguridad de que las peticiones que ellos hayan hecho para intervenir llamadas telefónicas o todo tipo de correspondencia personal hayan obedecido realmente a necesidades de la seguridad pública. Argumentos compartidos por el coronel en servicio pasivo Alberto Molina. La inteligencia estratégica que debía haber realizado la SENAIN, usted ve, aquí tenemos los resultados de la frontera, se debe investigar a fondo. Ambos proponen que las acciones de inteligencia sean nuevamente potestad de militares y policías. Para evitar así, aseguran que este servicio se vuelva un arma política al servicio del gobierno de turno. Carlos Acoto, 24 horas. En otros temas, autoridades de educación superior entregaron a la Asamblea la propuesta consensuada de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Los asambleístas prometieron retomar el tema luego de la vacancia legislativa. Es la primera sesión que mantiene la Comisión de Educación tras la renuncia de Augusto Espinosa a su presidencia. Una reunión que marca el inicio del trabajo para finalmente lograr las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que desde el 2016 esperan por ser admitidas. Vemos con preocupación y con absoluta necesidad de que se avance aceleradamente en la aprobación de las reformas. Con la entrega de un texto consensuado por las principales autoridades de educación superior, 15 elementos centrales abren el debate en la comisión que semanas atrás no lograba establecer quórum para instalarse. Resolver la traba a la cual nos enfrentábamos para poder lograr estos avances. Creo que va a servir para que nosotros nos dediquemos con más tiempo. Entre ellos, por ejemplo, se establece el financiamiento y la asignación de recursos, la implementación de un subsistema de formación técnica y tecnológica, el aseguramiento de la calidad y evaluación y la capacitación de docentes. Sacar un PhD, perdóneme, no es una cosa que uno hace en 3 meses, entonces estamos ampliando a un periodo de 5 años más. Aunque las autoridades piden celeridad en la aplicación de estas reformas, algunos integrantes de la comisión prefieren no establecer lapsos de tiempo. Aventurarme a dar fechas sería muy prematuro. 15 días, de inmediato, en 2 semanas más, podamos ya debatir esta reforma. Y esperamos, a lo mejor para el mes de mayo, ya tenerlo listo. Uno de los principales objetivos, dicen, será ampliar los cupos y ofertas académicas, pues según el titular de la CENESID, Augusto Barrera, cerca de 600.000 estudiantes quedaron fuera de la educación superior en el gobierno anterior. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Empresarios y trabajadores celebran la eliminación del techo de las utilidades para el sector privado. Ven además como un acierto la restitución del aporte estatal al Fondo de Jubilaciones del Seguro Social. Fue una
una lucha que tomó 3 años de caminatas, plantones y diferentes protestas. Eso ahora dicen quedó atrás. El fallo de la Corte Constitucional les regresó el derecho de acceder a las utilidades que generan en su empresa sin los límites que puso el gobierno anterior. Paso que se da en base a la lucha y la exigencia. Los trabajadores jamás abandonamos las calles y plazas del país. Del lado de los empleadores están también satisfechos. Reconocen que esta vez el derecho prevaleció. Era un tema enteramente recaudatorio para supuestamente financiar el déficit del monopolio público de la seguridad social. Durante la vigencia de la Ley de Justicia Laboral, cerca de 16,000 trabajadores no recibieron los excedentes en las utilidades. Este rubro alcanzó más de 110 millones de dólares. Pero esta resolución no es retroactiva, por ende, no se devolverán los excedentes de las utilidades ya pagados en 2017. Esos valores permanecerán en el IES. El fallo de la Corte Constitucional incluye además que el Estado vuelva a financiar el 40% del fondo de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero recalcan que para que el IES salga de los números rojos, todos deben aportar con su responsabilidad. Quieren afiliar a las amas de casa con todo gusto, pero si no dependen de una dependencia laboral o de un patrono, el Estado ponga en su presupuesto, y eso el gobierno no lo hizo. Aseguramiento depende de que de todas las partes aporten. Entonces, si el Estado no aporta, ¿por qué está dirigiendo entonces el Seguro Social? Porque solamente estamos aportando entonces los trabajadores y los empleadores. Hasta el 2015 la contribución estatal bordeaba los 1.100 millones de dólares anuales. Sin embargo, en los años posteriores no superó los 200 millones. Para este 2018 se tiene presupuestado entregar 220 millones de dólares, de los cuales 153.7 millones se destinarán a pensiones. La falta de aporte estatal ahondó el déficit del seguro de invalidez, vejez y muerte, lo cual generó una descapitalización de este fondo. Aún no está claro si la sentencia de la Corte en este caso tiene efecto retroactivo, lo que implicaría pagar el 40% desde el 2016. Joana Ramos, 24 horas. Distribuidores de gasolina realizan plantones para exigir al gobierno una actualización del margen de comercialización. Aseguran que el valor se ha mantenido por más de 10 años, lo que ha causado pérdidas al sector. Llegaron esta mañana con carteles hasta los bajos de las gobernaciones del Guayas y de Manabí. Ellos son dueños de gasolineras y aseguran que el negocio dejó de ser rentable, que todo sube, menos su ganancia. La ley nos obliga a nosotros a comprarle a la intermediación, pues a las comercializadoras. Ellos se llevan del 30 al 35 hasta el 50% de las utilidades del 14% que existe. Y sobre el saldo nosotros tenemos que pagar transportación, los sueldos y salarios. Los gasolineros consideran que para mejorar su situación, el margen de comercialización debería ser de 18 centavos de dólar por galón de combustible. Actualmente perciben 13 centavos en promedio. Te van a una estación de servicio, está la mejor, está bien bonita, está bien arreglado los pisos, todo, pero eso representa un gasto operativo en el cual no estuvo contemplado. Que han intentado por más de 10 años dialogar con el presidente de turno, pero que no son atendidos, se sienten relegados. Que nosotros somos los que generamos 450 millones de dólares al año solamente en recaudar los impuestos a través del 12%. Vale la pena que el gobierno nos tome en cuenta y nos revise ese margen de utilidad. En esta ocasión no fueron atendidos por el gobernador del Guayas, sino por un delegado. No nos dicen nada, siempre nos eluden, no quieren hablar, nos derivan a otras personas, ministros y todo, y no concretamos nada. Descartan una paralización del servicio, pero no de otro tipo de acciones para ser escuchados. Joana Ramos, 24 horas.